A veces, cuando uno trata de entender cómo transformar toda esta inmensa infraestructura industrial del planeta, se siente, no sé, como estar parado en un muelle viendo un colosal buque de carga que intenta dar la vuelta en un canal súper angosto. Ujú. O sea, el agua se espuma por todos lados, los motores diésel están rugiendo al máximo, pero el barco parece que no se mueve ni un solo milímetro. La inercia que tiene todo esto es, pues, abrumadora. Es que es una analogía muy, muy precisa. Fíjate que, sobre todo si lo vemos desde, digamos, la física del movimiento, porque cuando hablamos de industrias a nivel planetario, como la siderúrgica, por ejemplo, estamos hablando de sectores que por sí solos generan entre el 7 y el 9% del CO2 global. Wow. Sí, de todo el dióxido de carbono que se emite. Entonces, claro, cambiar la dirección de esa maquinaria requiere una cantidad de tiempo que, bueno, a veces desafía nuestra paciencia. Totalmente. Y de hecho, ese es el núcleo de nuestra inmersión a fondo de hoy. Tenemos un material que desglosa cómo funciona la huella de carbono en la producción de acero. Y menciona estas maquinarias enormes, procesos como los sistemas Midrex o las plantas Finmet, que suenan a ciencia ficción. Ajá, suenan rarísimo. Sí, y para quienes nos escuchan, para simplificarlo un poco, son básicamente unos hornos industriales gigantescos. Usan gas natural y tecnologías loquísimas para separar el oxígeno del hierro a unas temperaturas, o sea, infernales, todo a una escala titánica. Y es justo esa escala la que de alguna manera tiende a alienar a las personas. Claro. Porque cuando las cifras son tan masivas, como que generan una especie de parálisis, ¿no? Uno piensa, bueno, si el problema requiere hornos multimillonarios para arreglarse, pues el ciudadano común no pinta nada en esta historia. Nos imaginamos un futuro distópico, una especie de neocarbonia donde todos vamos a necesitar tanques de oxígeno. Exacto. Uno se siente súper impotente. Pero, y aquí viene el giro interesante de este análisis, el documento nos presenta un concepto que me encantó, que lo llaman el escudo del ciudadano. Ujú, un concepto muy poderoso. Sí, porque plantea que mientras ese gran buque industrial gira lentamente, pues los pasajeros que estamos en la cubierta tenemos un montón de cosas por hacer. O sea, no hace falta instalar un reactor de acero verde en el patio de la casa para ayudar. Exacto. Lo que pasa es que la acción ciudadana no funciona metiendo mano en la tecnología directamente, sino a través de una matemática acumulativa. ¿A qué te refieres con matemática acumulativa? Pues que las decisiones micro, las que tomamos todos los días, envían como ondas de shock por toda la cadena de suministro y a la larga funcionan como catalizadores en el mercado. Básicamente obligan a las empresas y a los gobiernos a apurar ese giro del que hablabas. O sea que la misión de hoy es desarmar ese escudo, pieza por pieza. Y bueno, como no podemos construir una planta siderúrgica por nuestra cuenta, creo que lo más lógico es empezar por lo que sí controlamos, que es lo que compramos, el consumo físico. Sí, y para hablar de eso tenemos que corregir uno de los malentendidos más grandes que nos han enseñado, que es la famosa regla de las 3 Rs. Ah, la de reducir, reutilizar y reciclar, que la verdad siento que se convirtió en un mantra de reciclar, reciclar y reciclar, como si tirar un plástico en el bote correcto fuera, no sé, un portal mágico que salva el mundo. Claro, pero el documento demuestra que invertimos por completo el orden de prioridad. ¿Cómo así? Es que hubo un fallo en cómo nos lo vendieron. El reciclaje se publicitó como la primera opción, pero si lo ves desde la eficiencia energética, debería ser el último recurso, antes de tirar algo a la basura. Porque reciclar gasta energía, ¿no? Exactamente. O sea, reciclar implica camiones para recolectar, máquinas para clasificar, trituradoras y luego fundir los materiales otra vez a altísimas temperaturas. Todo eso quema muchísima energía y por supuesto genera emisiones. Ya. El orden correcto y el que más impacto tiene es primero reducir, luego reutilizar y bueno, solo si esas dos fallan, pues reciclas. Tiene todo el sentido. O sea, la mejor manera de no contaminar es simplemente no comprando algo que no necesitas. Exacto, la omisión. Si no compro la funda número 100 para mi teléfono celular, cancelo todo ese ciclo de vida. Me ahorro la extracción del material, la fábrica, la caja de cartón y el barco que lo trajo desde el otro lado del mundo. Y ese concepto, la deuda energética de las cosas, es alarmante cuando vemos la industria de la ropa.
el fast fashion o la moda rápida. Uf, ese es un tema gigante. Sí, porque la moda rápida genera cada año más emisiones que todos los vuelos internacionales y los barcos de carga juntos. ¡Wow! Juntos. ¿Es una barbaridad? Es muchísima contaminación. Imagínate la logística detrás de algo tan simple como, digamos, una camiseta blanca de algodón barato. Ajá. El algodón necesita muchísimos fertilizantes que vienen del petróleo. Para teñir la tela usan metales pesados. Y si la ropa tiene poliéster, pues estamos hablando de plástico derivado del petróleo que se calienta a temperaturas altísimas. Y luego está el viaje, ¿no? ¿Por qué esa camiseta no se hace a la vuelta de la esquina? Claro, en el texto mencionan que una prenda así puede viajar fácilmente 5.000 kilómetros gastando combustible fósil, antes de llegar a la tienda. Y también requiere unos 2.700 litros de agua para producirse. O sea, cuando el documento sugiere algo tan simple como aprender a coser un botón o reparar una prenda, suena casi a volver a la Edad Media. Pero viendo estos datos, tiene todo el sentido. Bueno, es la Edad Media pero con estilo. Sí, total. Es como una declaración de independencia contra la obsolescencia programada. Y el texto da un ejemplo buenísimo sobre esto en Mérida, me parece. Ah, ¿en Venezuela? Sí, que cuentan cómo heredar ropa en buen estado entre los primos no se veía como algo malo o de pobreza, sino que se celebraba. Decían que habían llegado los reyes. Es revalorizar las cosas que duran. Exacto, es cambiar el paradigma. Es romper esa ilusión de que tenemos recursos infinitos. Y bueno, esa misma lógica aplica a la comida. Claro, el consumo invisible casi. El texto habla de la agroindustria y hace mucho énfasis en el metano de las vacas. Ujú. El metano es, desde la química, súper interesante y súper peligroso. Atrapa el calor en la atmósfera 28 veces más que el CO2. 28 veces. Sí, por cómo es su molécula, es mucho más eficaz para absorber el calor que rebota de la Tierra. Aunque desaparece más rápido que el CO2, el daño a corto plazo es brutal. Por eso el texto dice que reducir la carne roja a 1 o 2 veces por semana es un freno de emergencia buenísimo, además de que comer vegetales es más sano y barato. Y también mencionan un concepto que me llamó mucho la atención, la manzana viajera. Ah, sí, es el costo oculto de la globalización. O sea, una fruta que crece en un continente y te la comes meses después en otro. Para que eso pase, necesitas una cadena de frío constante. Refrigeradores encendidos 24/7. Exacto. Barcos y contenedores climatizados gastando electricidad todo el trayecto. Al final, el CO2 que se gasta para que esa manzana cruce el mundo es mayor que lo que costó cultivarla. Por eso hay que consumir local y de temporada. Ya veo. Bueno, hasta aquí hemos hablado de cosas tangibles, ¿no? Ropa, comida, cosas que podemos tocar. Pero el texto hace una transición hacia algo más complicado, lo invisible. Los recursos que fluyen por nuestras casas y calles. Sí, la infraestructura invisible. El documento propone que dejemos de ver nuestras casas solo como 4 paredes y empecemos a verlas como sistemas termodinámicos. Qué término tan técnico, pero tiene sentido. O sea, cambiar focos a tecnología LED ahorra muchísima energía, un 80% según el texto. Y también hablan de sellar ventanas o pintar el techo de blanco. Pintar el techo de blanco es genial por su simpleza. En vez de prender el aire acondicionado porque tu casa es un horno, el color blanco hace que el sol rebote. Y al no prender el aire, le quitas presión a las plantas eléctricas que queman gas o carbón. Claro, porque la electricidad no aparece por arte de magia, viene de alguna chimenea lejana. Y eso me recuerda a lo que llaman la electricidad fantasma. Ujú, los vampiros energéticos. Exacto. O sea, el microondas parpadeando a las 3 de la mañana, la tele apagada pero conectada. Uno dice, bueno, es súper poquito, pero si multiplicas eso por millones de casas, es una locura. Me recuerda a la clásica figura del papá, ¿no? El sheriff de la electricidad, apagando luces por toda la casa mientras regaña a todo el mundo. Pues resulta que el sheriff tenía toda la razón. Esa demanda base falsa obliga a las plantas a quemar combustible toda la noche por absolutamente nada. Y fíjate que esa misma desconexión la tenemos con el agua. Uf, ese es el punto ciego más grande, creo yo. Totalmente, porque vemos al agua como algo puramente natural o ecológico. Pero industrialmente, el agua es un sumidero de combustibles fósiles. ¿Por qué?
por lo que cuesta moverla. Exacto. El agua pesa muchísimo. 1 metro cúbico es una tonelada. Sacarla de pozos profundos, empujarla por cientos de kilómetros de tuberías y luego bombearla para que suba a los edificios, requiere motores industriales gigantes que nunca se apagan. Claro, y súmale a eso los químicos para limpiarla y el gas para calentarla en la regadera. Exactamente. Entonces, cuando tienes una gotera en casa, digamos 1 gota por segundo, Que parece nada. parece nada, pero son unos 20 litros al día. Y no son solo 20 litros de agua que se van al drenaje, son 20 kilos de masa que costó muchísima energía y desgaste mecánico llevar hasta tu casa para que no sirvieran de nada. ¡Wow! Verlo como masa cambia todo. O sea, arreglar una tubería es literalmente hacer que una bomba eléctrica en las afueras de la ciudad trabaje menos. Exacto. Y hablando de motores, eso nos lleva directamente al transporte personal. Sí, y aquí los números son súper crudos. El texto dice que por cada litro de gasolina que uno se ahorra al no usar el auto, evitas que más de 2 kilos de CO2 vayan a la atmósfera. Y suena contraintuitivo, ¿verdad? Totalmente. ¿Cómo es que un litro de líquido termina pesando el doble cuando se vuelve gas? Parece que rompe las leyes de la física. Es pura química. Cuando el motor quema la gasolina, cada átomo de carbono del combustible se une a 2 átomos de oxígeno que el carro agarra del aire. Ah, claro, el oxígeno del ambiente suma peso. Exacto. Al sumar ese oxígeno, el gas que sale por el escape es mucho más pesado que el líquido original. Por eso un viaje cortito a la esquina es básicamente fabricar nubes pesadísimas de contaminación. Y ahí es donde el texto menciona un detalle muy curioso de la cultura pop, ¿no? Nos dicen que no seamos como Rumildo, Ay, sí. que al parecer era un personaje de una campaña educativa en la televisión, que usaba el auto hasta para ir a la esquina. La recomendación es clara. Hay que caminar, usar la bicicleta o subirse al transporte público, que al menos divide el peso del carbono entre muchas personas. Tal cual. Y fíjate que hasta ahora el escudo del ciudadano ha sido como muy defensivo, ¿no? Arreglar la casa, moverse mejor en la ciudad. Sí, como optimizar nuestro entorno inmediato. Exacto. Pero luego el análisis pasa a la ofensiva. Cómo estas decisiones individuales chocan con la economía global. Claro, escalar esto al sistema. Y el primer elefante en la habitación son los aviones. Uf, sí. La aviación es un cuello de botella terrible. Porque a diferencia de los autos que ya pueden usar baterías de litio, los aviones no. Las baterías pesan demasiado como para levantar cientos de toneladas de metal a 10.000 metros de altura. No existe el avión comercial a batería todavía. No, y falta muchísimo para eso. Se requiere combustible líquido con una densidad energética altísima. Por eso, un solo vuelo transatlántico contamina más que todo lo que genera un ciudadano promedio en un año entero. Es fortísimo. ¿Y qué recomienda el texto ahí? ¿Por qué lo podemos dejar de viajar o desconectar al mundo? No, claro que no. La idea es ser súper pragmáticos. Si el viaje es corto o medio, usar el tren, que es súper eficiente. Y si tienes que cruzar el océano, pues asumes el costo de tu impacto y buscas cómo compensarlo, pagando por proyectos serios de reforestación o captura de carbono. Claro. Y hablando de pagar, llegamos a la parte que a mí me parece más potente. Nuestro dinero. Ah, sí, tu dinero vota. Exacto. Tenemos la idea falsa de que la plata que tenemos en el banco está ahí, tranquila en una bóveda digital, sin hacer nada. Y nada más lejos de la realidad. Sí, porque los bancos usan los ahorros de todos nosotros para financiar proyectos físicos. Y si uno no presta atención, tu dinero de la quincena podría estar financiando, no sé, una nueva mina de carbón o la deforestación de un bosque. O un oleoducto en mar abierto. La inercia de los bancos es buscar ganancias rápidas y eso suele estar ligado a proyectos fósiles. Por eso el consejo es mover tus ahorros, si es posible, a fondos que sean ESG, que tengan criterios ambientales y sociales. Ahora, aquí te quiero hacer de abogado del diablo un segundo. A ver, Porque el documento dice que exijamos alternativas verdes, que preguntemos en el supermercado, que pidamos acero verde. Pero honestamente, sabiendo cómo son las empresas con el famoso greenwashing o el lavado de cara verde, ¿de verdad sirve de algo que un cliente cualquiera pregunte por estas cosas? ¿O es solo hacer ruido y la empresa te contesta con un tuit bonito y ya? es una excelente pregunta y el escepticismo es súper necesario aquí. Pero piénsalo desde el riesgo financiero. Ajá. Las empresas grandes, las siderúrgicas o las energéticas, odian la incertidumbre.
Si tienen que invertir miles de millones para hacer hidrógeno verde o cambiar sus hornos, necesitan saber que alguien les va a comprar eso en 20 años. Claro, no van a gastar esa plata si no hay mercado. Exacto. Entonces, cuando tú llamas a quejarte, o cuando cambias de fondo de inversión, o eliges el producto con la etiqueta ecológica real, los algoritmos de las empresas registran eso. No es una cuestión de ética para ellos. Son datos. Son puros datos. Tú no les estás rogando que sean buenos, les estás dando un pronóstico de mercado. Les dices que hay demanda. Y esa demanda es la que le da seguridad a los directivos para aprobar los presupuestos gigantes y dejar atrás el carbón. ¡Wow! ¡Qué buena forma de verlo! O sea, el cambio grande empieza con esa conversación pequeña y con decisiones financieras pequeñas. Totalmente. Pues creo que todo este recorrido nos lleva a una síntesis muy clara, la moraleja de todo el texto. Básicamente, no necesitas tener una planta Finmet o ser un ingeniero para cambiar las cosas. Para nada. Solo se necesitan ganas, unos focos LED, una botella de agua recargable y usar un poco la cabeza para preguntarnos, ¿de verdad necesito comprar esto? Y hay algo clave con lo que cierra el documento y me parece fundamental. Cero culpas. Uf, sí. Qué importante eso. Sí, porque la culpa colectiva paraliza a la gente. Y la realidad es que el ciudadano común no fue el que diseñó las redes eléctricas a base de petróleo ni inventó la moda rápida. Nosotros no causamos las décadas de contaminación que traemos arrastrando. No, pero en este momento sí tenemos el poder de actuar. Es un tema de responsabilidad hacia adelante. Porque si cada persona hace 10 cosas pequeñas en su casa o en sus compras, el impacto se multiplica. Como dice el texto, el mejor momento para empezar fue ayer, pero el segundo mejor es hoy. Entre todos enfriamos el planeta. Es una visión súper empoderadora. Y bueno, para ir cerrando nuestra inmersión de hoy, me gustaría dejar a quienes nos escuchan con una pequeña reflexión para que le den vueltas. A ver. Basado en esto de que el dinero es un voto constante. Si cada vez que compramos algo, o cada peso que dejamos guardado en el banco, es literalmente un voto que diseña la infraestructura del futuro, ¿qué tipo de mundo están construyendo y financiando, justo en este preciso segundo, las monedas y los billetes que traen en el bolsillo? Es una pregunta buenísima para llevarse a casa. Definitivamente. Bueno, ha sido un análisis profundo y fascinante. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este recorrido y nos vemos en la próxima inmersión.